Lo prometido es deuda en este día 31 de diciembre de 2020, en el que estamos marcando un año que se dio este primer reporte de un caso de neumonía de causa desconocida. Hoy es jueves, era un martes en ese momento, 31 de diciembre, y este reporte se convirtió en lo que después llamaríamos SARS-CoV-2 y después se convirtió en lo que estamos hoy considerando como COVID-19. Así que marcamos esto, pero porque queremos hablar de China, y queremos hablar de China en un espectro más amplio que el sanitario. Queremos hablar de China en el espectro geopolítico, en el espectro comercial y lo que viene en los próximos años, porque es muy importante entender que ya hay cálculos que incluso marcan a China superando a la economía estadounidense antes de tiempo, de lo que se programaba. Por supuesto que mucho tiene que ver la pandemia y los frenones en movilización y la velocidad a la que esa recuperación se va a dar. Pero este es el tema de nuestra jornada el día de hoy y yo quiero saludar al profesor José Ignacio Martínez Cortés de la UNAM, que nos haga el favor de traernos en estos pocos minutos, profesor, pues una reflexión, las ironías de la vida de una pandemia que comienza en Wuhan, y se globaliza al punto de llevarnos a hablar de más de 80 millones de contagios, con tasas de mayores contagios hoy día en Estados Unidos, en nuestra región también. Ironías de la vida porque pues China no era un jugador tan global como se está convirtiendo en los últimos años. ¿Por dónde empiezas esta reflexión? Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela. Precisamente hace un año, bien lo mencionas, la Organización Mundial de la Salud era enterada por el gobierno chino de lo que en ese momento era ese virus desconocido. Déjame ponerlo al 23 de enero, recién pasado, con relación al 8 de abril, donde termina el periodo de confinamiento de los 11 millones de habitantes de Wuhan. Y también aquí es importante destacarlo, lo mencionábamos el 17 de enero en tu muy importante programa, de la importancia que es Wuhan para la economía mundial. Por ejemplo, Wuhan representa el 5.3% del PIB en China. Si lo ponemos en esta perspectiva, es más o menos la caída de lo que las economías que dependen de China han tenido. Yo creo que lo que vemos ahora con Wuhan, ya en una retrospectiva de lo que ha pasado, pues sí es muy importante tomar en consideración el encadenamiento global, ¿no? Cómo es que el mundo mucho depende ahora de esta interrelación del comercio internacional. Te puse en mute para que el ruido no te quitara de la pantalla, pero no solamente el epicentro del comercio internacional, un año después estamos hablando de una vacunación de emergencia que han activado las autoridades allá mismo en ese epicentro que es Wuhan, pero una vacunación que ha sido emergencia y para todo el mundo. ¿Qué nos dice este nuevo capítulo, pues casi un año después, porque esto se anunció hace algunos días atrás? Así es, tenemos ahora un medicamento de manera expedita que nunca antes en la historia sanitaria del mundo se había logrado tener una vacuna de emergencia precisamente para combatir este patógeno, y lo que nos muestra es ahora esta diplomacia sanitaria que está impulsando el gobierno chino, apoyando a 95 países a través de esta nueva diplomacia que está estableciendo en torno a la cooperación sanitaria, pero también está detrás una cooperación en infraestructura, una cooperación digital que precisamente abre un nuevo camino, una nueva brecha en torno a las relaciones de China con el resto del mundo. Aquí cabe destacar el discurso que el presidente Xi recién pronunció en el 75 aniversario de la ONU, o bien en la 73 Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, en estos foros internacionales, regionales, multilaterales, el G20, por ejemplo, el presidente Xi ha establecido la cooperación que está impulsando China en torno a lo que se denomina un destino común humano. Y esto es muy importante porque en tu primera respuesta señalabas algo que también aprendimos hoy o este año. Y este año aprendimos cuánto de los insumos que generan medicamentos provienen de India y de China.
¿Cuánto de lo que son los equipos de protección personal provienen de otras partes del mundo, incluyendo China? ¿Cuánto de los temas de insumos electrónicos provienen de China? ¿Cuánto el comercio global se frenó junto a estas imposiciones de freno a la movilidad, justamente afectando cadenas de suministro porque llegan de China? Este año fue el aprendizaje más importante de la dependencia que hoy tiene el mundo de China, e incluso el año en el que se habló más que antes, creo yo, de la importancia de diversificar esa proveeduría, profesor. Así es, aquí en enero se establecía que China estaría creciendo 6.1 y con relación a conforme fue avanzando el año y por supuesto la economía mundial caía, las principales economías del mundo caían y con ello también por supuesto la economía china, que estará cerrando este 2020 en un crecimiento de su PIB de 1.5, pero para 2021 se pronostica un crecimiento de 8.5. Esto es, el crecimiento de China, como bien precisas, estaría a su vez impulsando la economía mundial, el comercio internacional, pero también pone aquí sobre la palestra a otros actores muy importantes como es la Unión Europea, por supuesto como es Estados Unidos con la nueva administración Biden, tomando en consideración que las economías eurocomunitaria y estadounidense van a crecer, pero también mucho dependen del crecimiento de China y es ahí donde vamos a ver nuevos escenarios en este primer lustro de la década que vamos a tener ahora próximamente. Y no hay que olvidar que el Fondo Monetario Internacional así lo subrayaba. China, de las economías en el mundo, sería la que iba a marcar este crecimiento económico versus lo que se esperaba de recuperación de las economías de Estados Unidos y Europa. Ahora, estamos hablando ya de una China con importantes socios comerciales y déjame incorporar el momento. El momento es llegando Joe Biden en menos de un mes a la Casa Blanca, cuando la administración Trump, bueno, pues puso en jaque a sus propios agricultores con tal de entregar una negociación exitosa en los términos de esa dinámica comercial. ¿Qué me dices sobre lo que esperarías que cambie en la administración Biden cuando políticamente quizá no le conviene a Joe Biden cambiar tanto su aproximación en relación con China? Sí, aquí es importante resaltar el discurso que el presidente electo Biden pronunció este 28 de diciembre, este lunes pasado, y también retomar el discurso que pronunció el 7 de julio en torno a lo que yo le denomino el patriotismo comercial de Biden. Lo que estableció Biden este lunes convoca a una coalición. Y aquí es muy importante este concepto en cuanto a cuestión militar, una coalición con sus principales socios, entiéndase la Unión Europea, Japón, Corea, para hacer frente a este poderío tecnológico, económico que está impulsando el presidente Xi. No solamente es el 5G lo que tenemos ahora, sino también este impulso en torno a la diplomacia digital, en torno a la diplomacia sanitaria, por supuesto, la diplomacia en infraestructura que está impulsando China, y esto es lo que va a tratar de contrarrestar Biden. Aquí no es de extrañarse que el próximo 1 de marzo, cuando la oficina comercial de la Casa Blanca presente su informe comercial y su agenda comercial para 2021, que se retomen los aranceles que Trump ha establecido precisamente para poder impulsar la economía de Estados Unidos, crear empleo hacia el interior de Estados Unidos, pero también detener el avance tecnológico de China. Y eso es muy, 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 muy importante, quizá más importante que el tema comercial por lo que representa el avance chino en relación con estos temas. Ahora, profesor, ¿qué áreas de lo que sería ese espectro tecnológico de inteligencia son para destacar en este año que nos necesitamos enfocar para mirar a 2021 cuando hablas de China? Sí, algo que no estableció Trump en el acuerdo que el 17 de enero firmaron en la Casa Blanca el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de China, es lo que se denominó la primera fase, el acuerdo de primera fase, y Trump dejó fuera
precisamente los bienes tecnológicos de valor agregado. Y esto es precisamente lo que Biden va a incorporar en su negociación con China. Sin duda, el gobierno de Xi necesita mucho del mercado de Estados Unidos y también Estados Unidos requiere del consumo de China, por lo tanto, veremos una negociación fuerte para que China pueda, abrir su mercado al sector financiero de Estados Unidos, el sector tecnológico, y que China pueda ingresar bienes tecnológicos a Estados Unidos. Me parece que ese va a ser el fuerte de la negociación próximamente entre Biden y Xi. ¿Qué significa eso entonces para las empresas a las que hoy están señaladas en la lista negra, digamos, de la Casa Blanca por considerarse riesgos a la seguridad nacional en términos de espionaje? Y aquí estamos hablando de empresas tan importantes como Huawei, pero hay otras tantas que quizá la gente conoce menos y que sí son proveedoras de operadores quizá más pequeños en Estados Unidos. Así es, sin duda aquí se van a detener los superconectores que tanto defiende Estados Unidos, y sin duda es allí donde va a prevalecer que China haga valer lo que acordó en la Organización Mundial de Comercio en torno a la propiedad intelectual, para proteger precisamente las patentes tecnológicas de alto valor agregado de Estados Unidos, y por supuesto defender la joya de la corona de Estados Unidos, que es Qualcomm, ¿no? Con relación a Huawei, donde Qualcomm, tiene un desarrollo tecnológico muy por arriba de Huawei, y es ahí donde vamos a encontrar que Biden va a defender a toda costa ese desarrollo tecnológico que, por supuesto, está muy por delante de China en torno al 5G. ¿Piensas tú que se mantendrá el tipo de presión que vimos de la administración Trump para con socios como en Europa o en Latinoamérica para desechar, desdeñar, hacer a un lado posibles alianzas con empresas chinas de tecnología? En este caso, la más clara era Huawei. Mira, aquí algo muy importante a resaltar con lo que bien precisas es el acuerdo que este miércoles la Unión Europea y China lograron después de 7 años de negociar un importante acuerdo en torno a el negocios. los negocios que va a tener, el acceso que va a tener las empresas de la Unión Europea, las empresas eurocomunitarias, a el mercado chino, precisamente en torno a bienes tecnológicos. Y es importante nuevamente resaltar el discurso de Biden, donde hace un fuerte pronunciamiento en torno a lo que negociaron Bruselas y Beijing, porque es algo que no le gustó a Washington, y es ahí donde entonces Biden va a presionar muy fuerte a la Unión Europea para que no se logre ese acuerdo o para minimizar ese acuerdo. Por eso resalto ese concepto que subraya Biden en torno a la coalición con sus socios, con sus principales socios. Y también este lunes pasado, China y Rusia logran un acuerdo que se llama de asociación estratégica, es decir, las fichas del ajedrez geopolítico se mueven en este escenario económico que vamos a ver en 2021. Ahora, esto es muy importante lo que estás diciendo, profesor, y yo quiero enfatizar que tenemos que entender la situación de China en el contexto global por lo que nos viene en Latinoamérica. Esta no es una conversación menor en relación con las estrategias de ambos, digamos, polos, esos dos polos que representan China y que representan Estados Unidos. Y lo que acabas de decir es muy importante porque este acuerdo que se anuncia después de 6 años de negociaciones entre Europa o la Unión Europea y Beijing, después de la conversación que se tiene con el presidente Xi Jinping, para muchos expertos es un mal momento de lograr ese acuerdo. Por lo que acabas de decir, profesor, Biden esperaría tener un socio y aliado para sentarse a negociar con China y la Unión Europea acaba de cerrar este acuerdo. Y segundo, es una señal de más bien la prioridad que tenía Angela Merkel, que ya se va, digamos, y de lograr este acuerdo, pero el momento no podría ser peor porque todavía la Unión Europea, siendo un continente, un bloque que políticamente defiende los derechos humanos, etcétera, pareciera estar
estar dejando de lado el encarcelamiento de algunos de los manifestantes en Hong Kong, el tema de los uigures allá en China, entre otros temas de derechos humanos que parece quedaron en segundo plano. ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, aquí precisamente vendrá la ratificación por parte del Parlamento Europeo y es importante aquí, Gabriela, resaltar dos artículos de suyo relevantes del Tratado de Maastricht de 1993, que es el artículo J y el artículo H1, que hablan precisamente de democracia y derechos humanos. Aquí la Unión Europea, Merkel, que es en este momento la presidenta de la Comisión Europea, del Consejo de Ministros de la Comisión Europea, pone sobre la mesa que se libere a la periodista que documentó cómo es que se expandió el virus en Wuhan, la periodista Zhang Shan, ¿no? Y que no le vaya a ocurrir lo mismo que al médico que puso en las redes cómo se expandía este virus, el doctor Li. Entonces, que falleció meses después, perdón, enfermo de COVID. Así es. Y esto sin duda puede ser una piedra en el camino que el Parlamento Europeo no ratifique el acuerdo, y es ahí donde sin duda va a estar la presión de Biden al respecto. Por lo tanto, este acuerdo, al ceder tanto Xi, pone también sobre la mesa la discusión de la libertad de derechos humanos en China, que, subrayo, están en el artículo J1 y el artículo H del Tratado de Maastricht del 93, que precisan ambos que la Unión Europea no puede firmar un acuerdo si la contraparte no hace suyo lo referente a derechos humanos y democracia. Por lo tanto, Xi, si quiere ratificar que sea ratificado el acuerdo por parte de Bruselas, pues sin duda tendrá que hacer suyo estos acuerdos que en Estrasburgo, donde sesiona el Parlamento Europeo, va a presionar para que precisamente esto esté subrayado en este nuevo tratado. Ok, nos faltan dos preguntas, profesor, que son, me parece, muy importantes en el contexto de lo que ya cubrimos, los polos, Estados Unidos, China, los intereses, ¿no?, geopolíticos, y aquí entro con América Latina y la llegada de Biden. Tiene situaciones muy críticas de derechos humanos en Venezuela, tiene situaciones particulares con Cuba, con Nicaragua, digamos que este eje que todos ubicamos o clasificamos en un mismo lugar. Y tienes la posición de Donald Trump y ahora viene la posición de Joe Biden en relación con estos países. Preguntarte cuánto cambiará, para empezar a que la gente entienda por qué me debe importar toda esta conversación que acabamos de tener, cuánto cambiará, qué cambiará en relación con la posición china hacia estos países y con la gestión de Joe Biden. Sí, un punto sobre el acuerdo que la Unión Europea y China recién pactaron es en torno al desarrollo sostenible, algo que no había establecido China en un acuerdo antes establecido. Y es precisamente allí donde se encuentra este tema que tanto va a impulsar Biden y principalmente la vicepresidenta electa Harris, que tiene en su agenda lo referente a cambio climático, desarrollo sostenible, derechos humanos, democracia. Y es en este punto donde entran los principales aliados de China en América Latina, lo que es Cuba, Bolivia, Venezuela, por supuesto, donde Biden va a presionar a estos gobiernos para que haya una mayor apertura, para que haya una mayor libertad, para que se impulse la democracia. Y sin duda ahí va a estar presente también de manera indirecta el otro jugador extracontinental, que es China. Y es en este aspecto donde vamos a ver cómo es que Washington y Beijing tienen una importante presencia en América Latina, y es importante destacar aquí la diplomacia en infraestructura que está impulsando China en torno a inversión física, trenes, telecomunicaciones, carreteras, puertos. Ahí encontramos esa presencia de China en los países de América Latina. Ok, y entonces, profesor, ¿qué esperarías ver en 2021 para tener la mira puesta en nuestra región en relación con las prioridades chinas?
Vamos a tener una mayor presencia de China en torno a esta diplomacia sanitaria y diplomacia digital, por supuesto, en torno a la vacuna de CanSino y también el desarrollo en infraestructura de la 5G en torno a las empresas chinas desarrollando esto en la región, pero también la presencia de Estados Unidos impulsando mayor inversión en torno a servicios financieros, comercio electrónico, que sin duda es la panacea para el espectro de este nuevo lustro. Y entonces, en vista de lo que ya hemos aprendido en 2020, pero lo que venimos aprendiendo cuando China se convirtió en el mayor inversionista en América Latina, superando incluso las instituciones multilaterales, ¿qué debe ser la posición de los países? ¿Cómo creernos en esa dependencia que tiene China de nuestros alimentos, entre otras cosas? ¿Cómo creernos esa posición negociadora para pedir qué? Para marcar raya en la región. ¿Qué dirías? Aquí yo lo que estaría viendo en los países de América Latina, uno es a través de la CELAC, de este importante organismo regional, una mayor cooperación de América Latina hacia China. Otro, en foros multilaterales, como es el G20, como es la Organización Mundial de Comercio, pugnar por un comercio abierto. Y en otro aspecto, la cuestión de la cooperación sanitaria. Me parece que la región va a jugar un papel relevante en el sentido de que tiene un peso muy importante en la política internacional. Yo creo que los países de América Latina tienen que establecer alianzas estratégicas en conjunto para presionar al presidente Xi en torno a que abra más su mercado para bienes de América Latina, pero también que América Latina impulse desde adentro su economía para tener una mayor presencia en la economía mundial. Pues ese es un tema importantísimo y curioso que estamos marcando el cierre de 2020 con el caso de hace un año en Wuhan, pero al final del día es la importancia de China en el contexto global. Profesor, siempre agradecidos que has mantenido tu agenda abierta para nuestras conversaciones. Te deseamos a ti y a los tuyos lo mejor, un año de mucho avance, progreso y sobre todo salud. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Profesor José Ignacio Martínez Cortés.